Amigos de Somos Chivas, la verdad oficial, pues estamos aquí grabando este día 23 de diciembre de este 2024, alrededor de las 5:35 de la tarde. Los invitamos a que le den like, a que se suscriban en el canal, a que nos compartan en sus redes sociales, a que le piquen la campanita ahí para las notificaciones. Antes que nada, les queremos hacer esta gran petición, ojalá nos apoyen, para que cada día crezca más la comunidad de Somos Chivas de la verdad oficial. Y bueno, vamos a empezar el análisis de otro tema muy interesante, en donde aquí hay dos videos anteriores, en donde hablamos acerca de cómo los promotores envenenan el espíritu y las mentes de sus jugadores representados. Ese es uno. El otro video habla acerca de cómo la relación que hay, la relación laboral, cómo se terminan de manera tóxica, y ponemos el ejemplo contrastando la manera como se acaba de ir el Pollo Briseño y la manera como ha manejado hasta este momento su posible salida al Chiquete Orozco. Entonces, los invitamos para que tengan referencia de lo que vamos a hablar ahorita, si quieren visitar posteriormente estos dos videos, para que tengan más o menos integral todo el tema, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos ahorita de garantizar las carreras futbolísticas de sus activos? Miren, es muy importante saber que el devenir del fútbol profesional, desde la época del campeonísimo hasta la fecha, pues se ha venido modificando la manera de administrar los equipos. En aquel entonces, pues eran clubes, pues un poco amateurs desde el punto de vista administrativo, en donde pues obviamente, a pesar de que era un fútbol profesional, en donde se le pagaba a alguien por jugar fútbol, pues la manera de cómo hacer la recaudación, de cómo hacer todo el proceso de viajes, de concentraciones, de las instalaciones para entrenar, pues obviamente se ha ido modificando con el paso de estos pues ya casi 70, 80 años del fútbol profesional, de la época más reciente, insisto, del campeonísimo de los 50 hasta la fecha. Ha habido muchos problemas. En el caso de Chivas, en diferentes momentos, en la época de los 70, les he platicado yo aquí, yo llevo 55 años de irle a Chivas, y a mí me tocó en la época de los 70 ver a unas Chivas muy flacas, en donde ahora, ya con las redes sociales, en los últimos tiempos sobre todo, en diferentes podcasts, gente que vivió esta época de los 70 nos ha podido dar a conocer cómo es que anteriormente en esa época pues no tenían para pagarle sus sueldos, para las concentraciones, para los viajes, y pues de una manera muy rudimentaria, muy rupestre, llevaban la administración del club. Ese es así como ellos lo han relatado y pues como se percibía, ¿no?, de parte de nosotros como aficionados. Y posteriormente el club tenían ahí, hay una entrevista de David Medrano en su podcast, en donde a un hijo de uno de los expresidentes de Chivas le comenta, ¿no?, cómo es que él desde niño empezó pues a ver a su papá cómo llevaba la administración ahí del club. Posteriormente, recordemos que el equipo se manejaba en un formato de asociación civil, en donde los socios eran los que mantenían al equipo y además al club, ¿no? Al club, que tiene que ver con instalaciones de albercas y de otros deportes y todo esto, ¿no? Esta era la manera como se manejaba Chivas. En algún momento, ante las circunstancias de pobreza precisamente de esa administración, llega Salvador Martínez Garza y dice, a ver, réntenme al equipo en una década para que yo en ese momento explote la marca y pues a Chivas, por el cariño que le tenemos y que además pues queremos hacer negocio con ellos, pues yo le meto dinero, y es ahí cuando se crean las primeras Super Chivas. Y con Salvador Martínez Garza se gana un campeonato nada más en una década. Nada, para que demos una idea, ¿no? Y fue una lana que invirtió muy fuerte para hacer a las Super Chivas, y solamente se obtuvo un campeonato. Entonces, esta forma de la administración, en donde de repente la oferta y la demanda es lo que determina a quién contrato y cómo lo contrato, para qué lo contrato y en qué tiempo, son situaciones
que de repente se perdió en ubicar que el fútbol, conforme se fue transformando hasta la época de Jorge Vergara y ahora con Amauri, creo que cuando tú le apuestas, en este caso, a que tus fuerzas básicas se conviertan en la parte medular, en donde ahora tenemos todos estos promotores, todas estas empresas, en donde van y buscan a los jovencitos de fuerzas básicas a los 16 años y los firman, ¿no? Establecen compromisos jurídicos con ellos, con sus padres, no con ellos, porque obviamente tienen que hacerlo los padres porque son menores de edad, y los amarran, y entonces ya la relación se empieza a enturbiar con la presencia de estos promotores. Creo que lo que le ha faltado a los clubes en general, pero en específico, y me voy a referir específicamente a Chivas, esta capacidad de tener un departamento jurídico, sí, es importante para los contratos y todo esto, pero más bien es una filosofía en donde garantice las carreras futbolísticas de esos activos. Se sabe que hay 4 tipos de salarios para los jugadores profesionales de Chivas que van en escalada, ¿no? De acuerdo a rendimiento y de acuerdo a tiempos y de acuerdo a diferentes indicadores. Pero creo que en algunos casos, como el del Chiquete Orozco o como el de Yael Padilla, quedan rebasados estos criterios. Porque obviamente tú como jugador, cuando tú estableces en este caso, una cláusula de rescisión, y en donde el club le pone a la del Chiquete 11 millones, aunque tú tengas firmado al jugador por 2 años y que le acabas de hacer una nueva contrato, haz de cuenta que vamos a ponerle el contrato D, el contrato C, el contrato B y el contrato A, ¿no? Que sería el top. Y de repente él tiene el contrato C y lo tiene por los próximos 2 años. Pero aspirar al contrato A, pues sabe que le llevará tiempo. ¿Qué sucede si Cruz Azul llega y le dice, yo te voy a pagar lo que vas a recibir del contrato A, quién sabe en cuánto tiempo, pero además no solamente eso, ¿no? Sino que además te vas a llevar un porcentaje de la cláusula de venta. Entonces el jugador pues, obviamente dice, pues ¿para qué me quedo en este club más tiempo si lo puedo obtener ya de manera inmediata, entendiendo otros factores que tienen los jugadores en contra, como es la profesión de futbolista puede acabarse en una jugada. O sea, una lesión te puede llevar a ya no volver a jugar fútbol. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que debe de considerar el club tratando de mantener una relación saludable en donde digas, bueno, a ver, no necesariamente el proceso del jugador debe de ir en esta escala, si el rendimiento, si los números dan de que el jugador empieza en la D, le firmo en el contrato para pasar a la C, al contrato C, pero en poco tiempo debe de ganar lo del contrato A o más, pues lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque tú no puedes quedar desprotegido, menos con la forma como ahora se hacen los contratos. Si al Chiquete en este momento le avientan esta idea y Chivas le dice, bueno, a ver, no te vayas, güey, a ver, el contrato que acabamos de firmar, olvídate, vamos a terminarlo, vamos a hacer un nuevo contrato y vamos a renegociar. Bueno, ya a lo mejor el Chiquete le gustaría quedarse, ¿no? Pero entonces entras en esta situación en donde tienes que tener una apertura muy clara. Ahora, si como empresa tú dices, bueno, ya generé al Chiquete Orozco, ¿cuánto me costó en realidad el Chiquete Orozco? No, pues a lo mejor así ya muy caro, muy caro, muy caro, porque recordemos que la inversión que hacen fuerzas básicas, pues se prorratea entre todo el número de jugadores que atiendes, ¿no? Entonces dices, bueno, a ver, el Chiquete, ok, me costó $1 millón, y es así carísimo, o sea, ya me estoy manchando. $1 millón, la formación del Chiquete y todo lo que he invertido. A ver, ¿qué me dio ya futbolísticamente? No, pues ya me dio 8 temporadas y de esas 8 temporadas me dio una final, me dio una semifinal, 3, 4 torneos de clasificación, hay que ver sus números,
las veces que participó, cuándo fue la defensa menos goleada, bla, bla, bla. Aparte de su desarrollo individual, sus números, cuánto tiempo corre, sus goles. Recordemos que el Chiquete con uno de sus goles eliminamos a las Huilas en una semifinal, en fin, está bien. Ok, con base en eso, dices, ok, voy a recibir 11 millones a cambio. Bueno, pues no la hago de pedo ya. Vámonos, hijo, órale, venga. Viene otro, aunque yo quiera detenerlo, es imposible, dadas las condiciones. Si yo no le voy a mejorar las condiciones laborales, dejo que venga otro y me ocupo del siguiente porque ya lo tengo que tener listo. O sea, el stock de los jugadores de Chivas debe ser lo suficientemente grande para que en ese momento siempre tenga yo la posibilidad de garantizar esas carreras futbolísticas de mis activos, porque está en el top. Ah, oye, pero es que a lo mejor estar en el top es que él llegara al mundial. Bueno, nada más les platico, lastimosamente no traigo ahorita aquí mi librito. En 1970, Chivas teníamos un jugador que era el number one de aquel momento y al que se le tenía una gran apuesta para que fuera el jugador del Mundial de México, Alberto Onofre. Búsquenlo ahí, googleenlo, Alberto Onofre, vean. Y justo en el último entrenamiento de la selección nacional, decía que no tengo mi librito porque tengo un librito de Alberto Onofre, ¿no? Entonces, en ese momento, en el último entrenamiento de Chivas, perdón, de la selección nacional, Manuel Alejandres, que era un defensor, en una cancha que estaba mojada y que, bueno, pues así se dan los accidentes, así lo relata Alberto Onofre precisamente en este libro. Hay una jugada en donde lastimosamente le rompe la tibia del peroné. A unos días, estaban a 3 días de iniciar el campeonato del mundo. Así suceden las cosas. Entonces, ese es el fútbol real. Y obviamente, estamos hablando ahorita, ¿no? Del Chiquete, de que el campeonato del mundo es en el 2026 y a lo mejor si jugara en Chivas, ¿dónde va a jugar el mundial? Pues en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Todo apunta a que si sales de aquí de la Ciudad de México irías a jugar a Jalisco. Bueno, oye, Chiquete, pues ¿sabes qué? Pues acá estás en tu cancha con el cariño de tu gente y la chingada y aquí tienes una plusvalía. Bueno, para mantener al Chiquete estos 2 años, ok, tienes un contrato, bueno, pues hay que renegociarlo con lo que acabamos de decir. Pero si, por un lado, el pinche promotor o todos los promotores son unos ojetes que envenenan el pensamiento y el espíritu de los jugadores. Por otro lado, tienes jugadores inmaduros que no son capaces de tener un análisis más profundo de lo que es su carrera y se dejan influenciar por los promotores. Y por otro lado, tienes a empresas como son los dueños de los equipos, también que son luego muy pinches ojetes, pues se hace el caldo de cultivo para que tengas relaciones tóxicas laborales. Sí, obviamente es muy difícil salir adelante. Todos en una negociación, y eso lo tiene que aprender lo tenemos que aprender todas las personas. En una negociación todos ganamos. No hay una buena negociación cuando alguien impone sus condiciones, porque queda la lesión en el otro, porque dice, bueno, a lo mejor en ese momento no hay manera de negarte, pero dices, pinche ojete, pero ya verás, cabrón, cuando venga la mía. Eso no debe de ocurrir cuando tú tratas de tener una institución formadora con perspectiva de desarrollo futbolística y tener activos que sean lo suficientemente competentes y además financieramente muy viables. Esa es la gran diferencia. Por eso es que Chivas debe de tener una visión mucho más amplia y que ya con todas las experiencias que ha tenido ahorita Mauri Vergara, con todo lo que ha pasado con los entrenadores, bueno, desde los directivos, los entrenadores y los jugadores, dedicarse a generar una filosofía, unas políticas institucionales en relación laboral para que desde ahí sea lo que permea hacia abajo. Voy terminando este análisis. Miren, cuando yo era joven, que hace un ratillo, aprendí lo que es el mundo de los contratos con unas palabras sabias de gente, primero mi abuelo y luego mis tíos, que me decían,
es que lo que más vale es la palabra, más que los pinches contratos. Los contratos están hechos para violentarlos cuando tú quieras violentar un contrato. Y eso es cierto. Eso es real. Si tú no tienes la palabra, si tu palabra pesa, aquí analícenlo con lo que acabo de decir en el video del pollo briseño, pues es una persona congruente que va a Toluca, pero que en una entrevista en tu DN dice, es que mi amor es Chivas. O sea, no es el clásico jugador que se acomoda al nuevo club diciendo es que llego al equipo, que ahora quiero ser campeón y bla, 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 bla. No. Él dice, en contraparte, como el caso del Chicote Calderón, que cuando llega, llego al club más grande y cuando estaba acá, llego, recordemos las burlas que hizo el Chicote en contra de la América. Entonces, eso es muy importante. La palabra, la congruencia, los valores, es fundamental, porque cualquier contrato está en disponibilidad de ser, en este caso, hay una palabra, hay un término que usan los abogados, ¿no? Son actos leguleyos, ¿no? Entonces, pues sí, cualquier contrato, pues se le busca por dónde chingados deshacerlo, y pues se le busca y se le encuentra. No, lo importante es que Chivas debe de generar una cultura laboral en donde todos estén bien, los jugadores, e incluso en la formación de los jugadores, ya lo hemos dicho aquí varias veces Mercedes y yo, tenemos la escuela Educare, donde se supone que ahí van a recibir la formación educativa a los chavos. Ahí debería de complementarse con la formación como jugador profesional de fútbol desde los 14, 16 años, en donde les vayan diciendo a los chavos, a ver, un futbolista tiene que tener una educación financiera. ¿Qué es la educación financiera? Bueno, es tener información acerca de cómo debes de invertir, de cómo recibes tu salario, cómo debes de gastarlo y cómo debes de invertirlo, por ejemplo, en materia de educación financiera. Ok, debes de cuidar quién se vuelve tu promotor. Lo ideal es que no uses promotor. ¿Por qué? Por una razón. Un promotor, si ustedes sacan cuentas y dicen, bueno, a ver, un jugador que recibe 20 millones de dólares en su carrera, de ahí un promotor se chinga el 20%. Ya son 4 millones de dólares menos para el jugador. Si el jugador fuera lo suficientemente informado, competente, pues a lo mejor en lugar de tener un promotor, tienes a un pool de abogados, un bufete que te asesore en materia de contratos, pero que tú tengas la capacidad de negociar con tu club, ¿no? Bueno, pero desde el punto de vista de Chivas, decir, pues yo voy a tener una cultura laboral en donde no me voy a agandar a los pinches chamacos, que tengan lo que se merecen, porque tú tienes que cuidar a tus activos, porque ya en ese momento forman parte de ti como institución, y para que ellos no tengan promotores, se tienen que sentir confiados, se tienen que sentir bien de que tienen la posibilidad de que sin el promotor vaya avanzando en su carrera y obteniendo lo justo, nada por debajo y nada en exceso, pero sí que estén las reglas claras, porque es ahí donde se hace la perversión, con los promotores que luego llevan a los entrenadores y los pinches entrenadores que están amañados con los promotores. Entonces, todo eso debería de cuidarlo el club a través de sus directivos. Se entiende que no va a estar haciendo eso Amaury Vergara, pero sí tú, director deportivo. Entonces, ahí está. A eso nos referimos con el garantizar carreras futbolísticas de sus activos. Ahí está como comentario la reflexión. Pero como siempre lo hemos dicho, la visión más importante, el punto de vista más relevante es el de ustedes. ¿Qué opinan al respecto de este tema? Déjenos ahí sus comentarios, suscríbanse al canal, compártanos en sus redes sociales, píquenle a la campanita y nos vemos en el siguiente análisis.